¿Qué tal, amigos? Buenos días. Empezamos un noticiero de la comunidad. Importante información. El domingo acudiremos a sufragar. Vamos a vivir esa jornada democrática electoral y ya se encuentran las autoridades ultimando los detalles, poniendo en marcha desde ahora incluso sus planes para poder garantizar el control para este domingo 11 de abril, para lo que vamos a vivir ese día. Nuestros equipos están desplegados en diferentes puntos. Paul Tutibén en la terminal terrestre de la ciudad, Valery Villalba con los operativos del ATM, Isaac Jacome cubriendo ya el voto en casa. Pero vamos a empezar con Valery, me quedo con ella en este momento. Val, buenos días. Bueno, la ATM ya también está realizando operativos de control a lo largo de la ciudad. Cuéntanos tú un poco más. ¿Qué tal, Liz? Amigos, buenos días. Así es. Me encuentro en la Avenida de las Américas, específicamente a las afueras de uno de los recintos electorales más importantes de la ciudad. Estamos hablando del Colegio Técnico Simón Bolívar. Ustedes recordarán definitivamente lo que fue en el mes de febrero, cuando se dio la primera vuelta electoral, que toda esta calle, la Avenida de las Américas, estaba llena de personas. Habían muchísimas personas aglomerándose e incluso ocupando dos carriles en esta tan transitada avenida. Como lo mencionabas, Liz, ya están comenzando también los operativos, también terminando de planificar lo que se hará para el domingo en esta jornada democrática, lo que será la segunda vuelta. Estamos con el general Luis Lalama para que nos comente justamente cuáles van a ser las acciones durante esta jornada, durante este domingo, para evitar que se repita lo que nosotros pudimos evidenciar en el mes de febrero. Mi querido general, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Sí, efectivamente, el plan operativo nuestro es similar al de la primera vuelta, con la salvedad de que ya no vamos a tener esas columnas de personas fuera de los recintos electorales. Por ejemplo, este es uno. Aquí se nos hizo un problema porque tuvimos que cerrar dos carriles y eso generó congestionamientos vehiculares en varios sectores de la ciudad de Guayaquil. Lo que vamos a hacer ahorita aquí, pues ya es lógicamente, una vez que las personas ingresen, el personal nuestro va a estar en cada uno de los sectores, lógicamente para que haya mayor movilidad. Lo que sí vamos a cerrar es en ciertos recintos, por ejemplo, donde están en avenidas principales, por ejemplo, el Técnico Simón Bolívar y la Aguirre Abad. Vamos a cerrar este carril solo de ingreso al recinto electoral para darle seguridad a las personas, porque a veces hay muchas personas que no vienen solas, que deberían de venir solas, pero no lo hacen. En todo caso, ese va a ser el plan operativo. Nosotros vamos a estar desde las 06 horas hasta que se haya evacuado totalmente las personas que están en cada recinto electoral. ¿Cuántos uniformados van a estar justamente trabajando en estas acciones y también cuáles han sido los puntos que ustedes han identificado como críticos? Uno de ellos, por supuesto, la Avenida de las Américas, pero ¿qué otros puntos también se evidenciaron problemas en la jornada electoral pasada? Sí, bueno, vamos a trabajar con todo el contingente que tenemos, que son 1.100 entre supervisores, agentes, conductores, más la logística que tenemos, es decir, todas las unidades motorizadas. Y los sitios son, nosotros hemos identificado 12 puntos conflictivos de aquí donde se encuentran los recintos. Por ejemplo, este sector, el de la Aguirre Abad, que es las Américas, es la Universidad Estatal. Tenemos también la avenida 25 de Julio. Todos estos sectores van a estar protegidos. Los recintos electorales, si es aislando automáticamente un carril para seguridad de las personas que asisten a esos recintos. Finalmente, general, recomendaciones para los ciudadanos que se acerquen a los recintos a ejercer su derecho al voto. Primero que se cumplan con los protocolos de bioseguridad, es decir, que respeten la distancia, que lleguen mascarilla y por lo general lo que se les sugiere, que por lo general asistan solos, no vayan con muchas personas, que eso genera aglomeración y lógicamente y eso es lo que tratamos de evitar. Perfecto, general, muchísimas gracias. El general Luis Lalama, jefe de operaciones del ATM, contándonos un poco de lo que va a ser este operativo para el día domingo, para esa segunda vuelta electoral. Ahí están las recomendaciones también, evitar aglomeraciones, no queremos volver a ver esas imágenes tan indignantes de gente aglomerada fuera de los recintos electorales. Recordemos que hay un cambio, ya las puertas no van a estar cerradas durante ese día, sino que van a estar abiertas para que los ciudadanos puedan ingresar sin problema, eso sí, por supuesto, cumpliendo con el aforo, cumpliendo con la distancia, con todas las medidas de bioseguridad pertinentes, el uso de la mascarilla obligatorio. Así que ahí están lo que están haciendo las diferentes autoridades para lo que será esta jornada electoral. Mi querida Liz, si te Paso Estudios, tienes más información. Buen día. Gracias, Valery. Buen día para ti también. Nada será exagerado. Utilice mascarilla, utilice visor, vaya cumpliendo las medidas de bioseguridad. Ya desde el Consejo Nacional Electoral pues ya se ha dicho que se va a evitar esta aglomeración que pudimos ver el 7 de febrero. Las puertas estarán abiertas, fluirá. Ponga de su parte. Ponga de su parte, colabore, mantenga el distanciamiento, tenga la paciencia y acuda a sufragar.
Vamos ahora también a ver qué es lo que está pasando en torno a los operativos que realiza la Comisión de Tránsito del Ecuador junto con la Agencia Nacional de Tránsito. Paul Tutibén está en la terminal terrestre para darnos los detalles. Paul, buenos días, te escuchamos. Gracias nuevamente, buenos días. Iniciamos la información recordándoles a nuestros amigos televidentes que hoy empieza la ley seca. A partir del mediodía hasta el lunes 12 del día, la multa para aquel ciudadano que infrinja esta normativa es del 50% del salario básico unificado, que equivale a $200. Y como lo pueden ver, ya se encuentran desde muy temprano los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador haciendo cumplir las medidas, recordándoles también que este domingo son las votaciones del sufragio y se estima que durante el día de hoy hasta el día domingo comiencen a viajar los ciudadanos aquí por la terminal terrestre ubicada en el norte de Guayaquil, como también por la terminal terrestre ubicada en la vía Adaule. Vamos a conversar rápidamente con Eduardo Ayala, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, para que nos hable en qué consisten los operativos que inician hoy. Muy buenos días. Buenos días, tenemos básicamente dos operativos de control. El operativo previo al día domingo, que es el que iniciamos una vez que se va a trasladar mucha gente entre las diferentes provincias, entre los diferentes cantones, por el tema de las votaciones. Entonces estamos aquí controlando que efectivamente el aforo se dé, el aforo del 75% y las frecuencias permitidas que todos conocemos que arrancan con un 50%. Además de que hoy inicia la ley seca, ¿se va a hacer algo con respecto a la prueba de alcoholemia de forma aleatoria? Aquí 24/7 realizamos las pruebas de alcoholemia a todos los conductores de vehículos interprovincial que salen. Okay, gracias, Eduardo Ayala. Ahora conversamos con el representante de la Agencia Nacional de Tránsito. Con respecto al aforo, se sabe que es el 75% que se debe cumplir en las unidades. Por parte de ustedes, ¿cuáles son las medidas que se va a hacer al respecto con los operativos? Nosotros como Agencia Nacional de Tránsito hemos indicado a los terminales terrestres, a los entes de control, en este caso la Comisión de Tránsito, que el aforo permitido es el 75%, que ya estaba establecido previamente. Estamos trabajando con el 50% de las frecuencias, lo cual reduce la capacidad de las operadoras de movilizarse por el tema precisamente de las frecuencias. Esto termina hoy cuando termina el estado de excepción y ya pueden trasladarse con el 100% de las frecuencias a partir de la terminación del estado de excepción. Luego estamos haciendo operativos de control en los terminales con la Comisión de Tránsito para verificar que se cumple el aforo del 75%, para que se cumplan las medidas de bioseguridad. Okay, gracias. Es el representante de la Agencia Nacional de Tránsito. Repetimos, iniciaron los operativos por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador y también por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, recordándoles nuevamente a nuestros amigos televidentes que hoy empieza la ley seca a partir del mediodía y la multa es de $200, el 50% de un salario básico unificado, y concluye la ley seca al mediodía de este lunes. Esa es la información que se maneja por el momento desde el norte de Guayaquil. En estudios hay más noticias. Me despido. Gracias. Buenos días. Gracias, Paul. También buenos días. Operativos en marcha. Recordatorio de la ley seca. Evítese la multa de ese valor de $200. Y ya inició el proceso del voto en casa en el país para los adultos mayores y para personas con discapacidad superior al 75%. Isaac Jacome se encuentra en el sector de Los Ceibos, norte de Guayaquil, donde se va a realizar va a sufragar la primera persona que se acoge pues a este sistema. Así que te doy paso, Isaac. Buenos días. ¿Qué tal, Liz? Buenos días. Efectivamente, aquí ya va a iniciar este proceso del sufragio en casa. Justamente ya el personal de la delegación electoral llega hasta este punto, lo recibe justamente un familiar de la persona que va a realizar el voto. Ya previamente se han constatado los datos. Aquí las personas traen justamente las urnas, traen el voto, y después de esto ya la persona que justamente se ha inscrito para este proceso va a realizar su sufragio. Ya en Guayaquil son 19 rutas que se han implementado justamente para realizar el voto en casa, en Milagro 7 y en Daule 1. En Guayas son 116 personas que se han acogido a este proceso. Además, a nivel nacional son 653 las personas que van a sufragar. Aquí ya los miembros de las juntas receptoras del voto van a ingresar al domicilio justamente para que una persona con discapacidad va a ejercer su derecho al voto, pueda ingresar. Es la esposa del señor, justamente, va a ingresar con el personal de la Policía Nacional, que también acompaña a cada una de estas rutas para justamente vigilar el proceso y también vigilar la salud y, bueno, vigilar que todo se encuentre de la mejor manera.
Aquí en Guayas, recordar que en el país, perdón, son 323 hombres y 330 mujeres que van a ejercer su derecho al voto en un total de 176 rutas a escala nacional. En Guayaquil se conformaron 10 mesas justamente para que los funcionarios puedan salir a tomar el voto de las personas que han elegido este proceso. Y también hay que mencionar algo destacable, es que al mediodía de hoy, 12 horas, iniciará la ley seca, por lo que habrá una sanción para las personas que lo incumplan, que son $200, y esta justamente va a durar hasta el próximo día lunes. Nosotros vamos a seguir este proceso también de cerca. Ya inició acá en Los Aibos, justamente perteneciente a la parroquia Tarqui, y luego va a continuar en vía a la costa. Nosotros es lo que podemos informar desde este punto. Recordar que son para personas mayores de 50 años con discapacidad física igual o superior al 75%. Ustedes, Liz, continúan con más información en estudios. Muchas gracias y buenos días. Gracias también a ti, Isaac. Muy buenos días. Así arranca el voto de casa aquí en la ciudad de Guayaquil. Es importante lo que han mencionado y lo reiteran tanto Paul Tutibén como Isaac Jacome, la ley seca, porque siempre hay un porcentaje que hace caso omiso, la sanción $200. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, en Guayaquil, más de 100 personas se contagian de COVID-19 al día, según datos del Ministerio de Salud. Tendremos ya está aquí, más bien, en nuestros estudios, el director de salud del municipio, el doctor Carlos Salvador. Con él vamos a hablar de ese proceso de vacunación que iniciará el martes tras el convenio firmado con el Ministerio de Salud Pública. Ya regresamos. Estamos de regreso con más información. Aquí en Guayaquil, más de 100 personas al día se contagian de COVID-19 según datos del Ministerio de Salud. El municipio de la ciudad emitirá en las próximas horas nuevas restricciones de lo que podemos conocer para tratar de contener estos contagios. Los contagios de COVID-19 en Guayaquil siguen en aumento. El pasado lunes en el puerto principal se reportaron 29.135 casos y hasta este jueves el último reporte del Ministerio de Salud señala que son ya 29.659, lo que quiere decir que poco más de 100 personas al día son positivos para COVID-19 en Guayaquil. El pasado miércoles el COE Nacional emitió una nueva resolución al conocer el dictamen de la Corte Constitucional en el que se define que el estado de excepción termina a la medianoche de este viernes. En el documento exhortó a los alcaldes que prohíban el acceso a playas y balnearios para evitar aglomeraciones. Se pidió además que no se permita la apertura de bares, discotecas y centros de tolerancia afines y se regule y mantenga el aforo del 50% en los centros comerciales y en restaurantes. Los municipios deberán también decidir si mantienen cerrados o no los gimnasios y centros deportivos. Se pudo confirmar que en las próximas horas el COE Cantonal de Guayaquil emitirá nuevas restricciones que entrarían en vigencia este lunes 12 de abril. Joana Ramos, 24 horas. Bueno, ya se encuentra con nosotros el director de salud del municipio, el doctor Carlos Salvador, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría empezar esta entrevista, doctor, actualizando quizás cifras, ¿no? Ya veíamos este reportaje. ¿Se ha incrementado el número de fallecidos? ¿Se mantiene el número de contagios? ¿Ha subido? ¿Ha bajado? Cuéntenos un poco. Sí, buenos días, Liz. Como mencionamos en el boletín del día lunes, las cifras se han mantenido, pero en una meseta alta. Esto quiere decir que no han aumentado, pero igual tenemos cifras bastante altas. Dentro de los indicadores, pues, no solamente la mortalidad, la ocupación camas UCI que están al 100% y gente que está en espera. Eso es bastante preocupante, sobre todo que estamos ahora a la víspera de la segunda vuelta electoral, pues eso puede traer bastantes casos aumentados. Pero de lunes acá, al viernes, ya casi prácticamente terminando la semana, ¿la cantidad de gente que, por ejemplo, está en espera de camas ha aumentado? Se mantiene en un promedio de 40, 45 personas en Guayaquil. ¿Y el número de fallecidos en estos últimos días? 22, 23 más o menos promedio, hay picos, pero se mantiene. Con esto, para Guayaquil comienza a haber una luz al momento en que se firma un convenio con el Ministerio de Salud Pública y se abre esa posibilidad de que la ciudad pueda comenzar a vacunar ya a los guayaquileños. Estuvo aquí el secretario del Gabinete de la Presidencia hace unos minutos y él decía que se va a arrancar el día martes. Cuéntenos un poco, ¿la logística está ya lista para poder dar inicio a este proceso de vacunación? Exactamente, esta semana hemos tenido varias mesas de trabajo y yo creo que ya la vacunación en Guayaquil a partir del martes es una realidad.
Si bien es cierto, vamos a empezar con pocas cantidades justamente para ir graduando y evitar tener esos contratiempos, sobre todo en las esperas. En todo caso, pues tenemos 4 puntos listos. Uno es el Instituto Técnico Bolivariano en la Tarazana, Solca, también el Ecotec Vía La Costa y la explanada de venta de automóviles en Mucho Lote. En todo caso, pues con estos 4 puntos podemos vacunar en primera instancia 7.500 personas o un poquito más por día en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuántas dosis se les van a entregar? Porque ahora ha llegado un cargamento importante de Sinovac, 300.000, el día de mañana llegarán 700.000. Entendería que esas son las vacunas que se va a proveer al municipio inicialmente. ¿De cuánto se habla? ¿De cuántas dosis se habla en esto? Ya, nosotros el martes y el miércoles vamos a tener el piloto, vamos a hacer observaciones en las noches para ver cómo está la acogida de las personas. Los puntos de 50 boxes, que son el Instituto Técnico Bolivariano, el Ecotec y la explanada, pues recibirán 1.000 dosis inicialmente en esos 2 primeros días y Solca 300. Estamos hablando de alrededor de 3.300 dosis en esos 2 primeros días para tratar de observar cómo se va desarrollando esta logística. Y las personas que sean convocadas a vacunarse, ¿va a ser según el cronograma que mantiene el Ministerio de Salud Pública? Es decir, continuarán recibiendo el mensajito, solo que ahora dirá, diríjase, voy a citar un ejemplo, a Ecotec a tal hora y tal día, ¿así va a ser? Bueno, nosotros tenemos otro tipo de logística. Dentro del proceso de vacunación normal hay una área de prevacunación, vacunación y posvacunación. Nosotros tenemos un área de pre-check-in y tenemos también un call center. CNT tiene que alimentarnos con las listas por lo menos un día antes. Entonces esas listas se alimentan acá del call center y les van a dar un mensaje de confirmación, mejor dicho, de recordatorio, para que al día siguiente, y aprovecho este espacio de decirle a las personas que deben acudir nada más que 15 o 20 minutos antes, porque esas aglomeraciones son las que producen problemas. Por ejemplo, si tienes el turno a las 10 de la mañana y acudes a las 6 de la mañana, no te vas a vacunar precisamente más rápido, sino sencillamente vas a aumentar esa lista de espera, esa cola. Pero lo que se pregunta a la gente quizás que lo ve, la garantía que tengo, si yo 15 minutos antes, en realidad no voy a tener que esperar, dado lo que hemos visto, ¿no? Que se ha registrado en otros puntos, no solo acá en Guayaquil, en otros cantones, donde sí ha habido este problema, que se demoran horas y el adulto mayor tiene que esperar mucho tiempo hasta recibir su vacunación. Nosotros hemos tratado de ver varios escenarios, hemos hecho varios ejemplos para evitar este tipo de situaciones. Estamos conscientes que nuestra ciudadanía precisamente no es muy disciplinada. En todo caso, si llega a haber esas aglomeraciones, que es lo que queremos evitar de todas formas, van a tener comodidad fuera de los recintos, van a estar bajo sombra, van a tener hidratación, va a estar la Cruz Roja también dando el aporte por si alguien se descompensa. En todo caso, aquí va a ser de parte y parte, no solamente todas las instituciones que están participando, pues son varias instituciones, sino también de la ciudadanía que tenga un poquito de disciplina para que todo salga de la mejor manera. Ahora, quiero regresar a la pregunta anterior. Ustedes ya tienen un call center, ¿no? Entonces, CNT alimenta ese call center, pero ya personal de aquí de Guayaquil es el que va a llamar a la persona a recordarle su turno, hora y lugar a donde tiene que acudir a ponerse su vacuna. Exactamente, ya eso es un plus de parte del municipio. Okay. Solamente quedaría que CNT alimente un día antes y todo ese día pues se va a hacer el recordatorio. ¿Pero se han hecho ya las pruebas para tener la garantía de que esa alimentación va a poder fluir diariamente? El día de hoy hay una reunión al mediodía con los representantes de CNT y del municipio justamente ya para tomar detalles respecto a esto. ¿Y se va a mantener el hecho de que inicialmente pues, se continúa con las personas de la fase 1, adultos mayores y personas que están en primera línea que todavía no han sido inoculadas? Exactamente, bueno, la estratificación y las personas que tienen que ser vacunadas eso bajo un protocolo universal. Entonces tenemos que acabar las fases para poder ir tratando de masificar este proceso de vacunación. Pero tiene que ser respetado y debe ser universal. Ahora, ¿qué se le entrega a la persona que ya es vacunada como para que tenga la certeza de qué vacuna recibió y cuándo le toca quizás la segunda aplicación? Bueno, el Ministerio de Salud Pública maneja esa logística. Cuando la persona es vacunada, la primera dosis recibe un correo de primera dosis en menos de 24 horas. Y lo mismo sucede con la segunda dosis. Ahora, garantizar qué vacunas están recibiendo, pues ya eso es una parte netamente del Ministerio de Salud Pública. Recordemos que nosotros vamos a poner la logística, los vacunatorios, pero el manejo de las vacunas
la alimentación de las listas, todo eso está aparte, fuera del municipio. ¿El personal que va a vacunar? El personal que va a vacunar es de nosotros, pero las personas que tendrían que reconstituir la vacuna, por ejemplo, en este caso se va a venir Sinovac, no hay que reconstituir la vacuna, pero si fuese el caso de otra plataforma, tendrá que realizarlo el MSP. Pero yo también a lo que me refería, doctor, es que veo que en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Uno va, te ponen la vacuna de lo que he visto, porque le preguntaba a un familiar que tengo allá y me decía, esto es lo que te entregan. Es como un cartoncito donde dice el nombre de la persona, aplicación primera dosis, vacuna Pfizer, y abajo ponen segunda dosis, tal fecha. Entonces ya tienes ahí agendado y tienes la certeza, por decirlo de alguna manera, de qué vacuna fue la que te pusieron. Claro, eso sería un detalle que pronto podremos hablarlo con el Ministerio de Salud Pública, o si nos autorizan, nosotros podemos ponerlo en algún tipo de información, en alguna base de datos. Pero completamente de acuerdo, pues todo el mundo tiene derecho a saber con qué vacuna se estaba inoculando. Ahora, usted decía, tenemos 3 etapas. Una previa, viene la persona y en esa etapa previa, ¿qué tipo de chequeo recibe? Después viene, me imagino, ya la puesta de la vacuna y de ahí un seguimiento de espera. Claro, eso es el estándar. Pero nosotros estamos poniendo un plus, que es el pre-check-in. Vamos a tener, antes que la persona ingrese ya al recinto, tiene que tener la constancia y la certeza de que le toca vacunarse. Entonces, pasa ese filtro, está en la prevacunación, se toman los signos vitales, que eso no toma más allá de 10, 15 minutos, pasa a la vacunación, que es súper rápido, hay digitadores, porque hay ciertos datos que en ese momento tienen que tomarles, como son antecedentes de enfermedades, si tiene algún tipo de alergia, si ha tenido COVID y se acepta la vacunación. El proceso de inoculación es extremadamente rápido, se hace una pequeña asepsia, se coloca la vacuna, de nuevo la asepsia y el paciente pasa a una sala de espera de 20 a 30 minutos pues, y sale del recinto. Ahora, se me está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle 2 cosas específicas. Hay personas que son hipertensas o que tienen algún tipo de enfermedad que necesitan tomar su medicación diaria. ¿Deben tomarla igual previo a ir a la vacunación? No hay ningún tipo de contraindicación, pueden ir con estómago lleno. Perfecto. Todo normal. Y lo segundo, hay adultos mayores que necesitan compañía. ¿Es recomendable que vayan con alguien, algún familiar que los pueda acompañar durante ese proceso? Exactamente. Dentro de las líneas de comunicación, la campaña que va a empezar el día de hoy, se va a mencionar el adulto mayor o la persona que no pueda valerse por sí mismo, necesita un acompañamiento, pero alguien que lo ayude, porque a veces acuden con un menor de edad o con una persona que también tiene dificultades en su movilización. Y eso sí, con todas las medidas de bioseguridad. Vaya con su mascarilla, con su visor, lleve su alcohol bien protegido. Quiero agradecerle, doctor Salvador, que haya estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Continuamos con más información. 500 militares del cuartel EPIC La Chima, en el sur de Quito, recibieron ayer la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Allí el presidente de la República y el nuevo ministro de Salud aseguraron que se corregirán los inconvenientes en la vacunación, sobre todo de adultos mayores, pero pese a eso los problemas persisten. Hasta el cuartel EPIC La Chima, en el sur de Quito, llegó el presidente Lenín Moreno para verificar el proceso de inoculación de la vacuna contra el COVID-19 a 500 militares. Allí todo lució en orden. Los uniformados pasaban primero por un triaje médico, luego a la carpa de vacunación y finalmente a otra en donde debían esperar media hora para controlar si no existió ninguna reacción. Moreno reconoció que han existido fallas en el proceso de vacunación, pero dijo que con el nuevo ministro de Salud, el quinto en su gobierno, se corregirán los problemas y las vacunas llegarán a donde en realidad deban llegar. Se han presentado dificultades, a veces fallas humanas, pero algunas que realmente resultan totalmente incomprensibles, más aún cuando el día de ayer se trataba de inocular la vacuna a nuestros viejecitos de más de 90 años. Lastimosamente, falta de coordinación, falta de liderazgo por parte del personal de salud hizo que en un momento determinado esas vacunas no llegasen. Por su parte, el ministro de Salud, Camilo Salinas, en su primera aparición pública, se comprometió a acelerar el proceso y a mejorar la logística de vacunación. Y que se dé de una manera organizada, con calidad y eficiencia. Con eso
no va a pasar y no va a suceder lo que hemos visto en estos días. Y mientras estos ofrecimientos se realizaban en el Colegio Luis Napoleón Dillon en el centro norte de Quito, persistían las largas filas y los reclamos. Estamos ya desde las 12, 1 de la tarde, estamos agendados y todavía no somos atendidos todavía con el turno que deberían, el horario que debían habernos atendido. En cambio, en otros puntos como el Colegio Central Técnico sí hubo correctivos. Allí el panorama era este, la organización era evidente. Lo que la ciudadanía pide es que se garantice la vacunación de los convocados y que los adultos mayores puedan recibir la dosis en un entorno seguro y no con el temor de contagiarse en plena fila. Belén Merizalde, 24 horas. Y la salida del quinto ministro de Salud del gobierno revela que sigue habiendo improvisación en el proceso de vacunación. Mientras Mauro Falconi denuncia intromisión de varios funcionarios en el mismo proceso, una de las aludidas asegura que el ministro no sabía dónde estaban las vacunas de Pfizer. Tras esto, estamos esperando la vacuna para proceder a vacunar a todos. El gobierno se queda sin su quinto ministro de Salud en medio de una pandemia. Quien ocupó este cargo por solo 19 días y reveló que no había plan de vacunación, se va. Pero se va diciendo otras cosas. Los ancianos que esperaron la mañana, tarde y noche de este miércoles en Quito fueron citados para recibir vacunas de Pfizer. Durante la madrugada, según este Kipux, se pidió a CNT que les informen que realmente iban a recibir la vacuna de AstraZeneca. Según el ya exministro, todo esto ocurrió porque hay intereses de funcionarias de empresas públicas que se creen dueñas de la salud pública. ¿Qué intereses tienen de vacunar con Pfizer a gente de Pichincha, quitando las dosis a gente de Manabí, como me hicieron moverlas hoy? Dijo en una entrevista a Diario El Comercio Mauro Falconi, acusando directamente a la gerente de CNT, Marta Moncayo. Moncayo sostiene que el tipo de vacunas que se colocará las define el Ministerio de Salud y no ella. Que Falconi le avisó a las 2:30 de la madrugada que cambiara las notificaciones. Y que todo esto se dio porque el exministro no sabía algo fundamental. Señores no sabían dónde estaban las vacunas, a pesar que nos informaron en la mesa que sí. Según Moncayo, la base de datos de CNT no es manipulable. Y dice algo más. Sostiene que esta no es la primera vez que a personas citadas para ser vacunadas con Pfizer se les pone otra vacuna. Les llama a mi equipo y me dice, tenemos reportes en redes sociales de que en la ESPE están con AstraZeneca y nosotros tenemos en nuestros oficios Pfizer. Y estas personas deben recibir una segunda dosis. ¿Quién garantiza que sea la misma? Vamos a identificar cuáles han sido los lugares en los que el ministro, por su cuenta, ha decidido que sea AstraZeneca y no han informado en el resto del proceso, pero obviamente, con lo que se vacuna la primera, se vacuna la segunda. Al momento, CNT ha agendado y reagendado 87.914 citas. Este es el improvisado y lento plan de vacunación, con el que se encuentra el sexto ministro de un gobierno, al que le quedan 46 días. Dayana Monroy, 24 horas. Se inició el juicio contra 8 personas procesadas por el presunto delito de peculado en la compra de fundas para cadáveres en el hospital del IES de Los Ceibos. La fiscal del caso señaló ante el Tribunal de Garantías Penales a 3 funcionarias de la Casa de Salud por haber supuestamente abusado de sus atribuciones, disponiendo arbitrariamente de dinero público en un proceso contractual con sobreprecio. El fiscal dio inicio a la presentación de su alegato por el supuesto peculado en la compra de insumos médicos, incluidas fundas para cadáveres con aparente sobreprecio. Para ello se asignó una partida presupuestaria de $872.000. En esta causa también son señalados Daniel Salcedo y otros 4 sospechosos. Momento de irnos a una pausa, amigos. Al regresar le contaremos que una guía penitenciaria es asesinada cuando se movilizaba en un bus por la avenida Narcisa de Jesús al norte de Guayaquil. La víctima recibió 4 disparos.